donde tú me dices que este confinamiento obligado por a dos lados. todos. Primero porque la ley te obliga, Ya. claro, las restricciones, y si no, salen los carabineros, la PDI y los militares y te encierran nuevamente en la casa. Y la otra es para protegerte del coronavirus por Obvio, tu edad. pero por Entonces, supuesto. efectivamente, esto está generando un problema severo y se hizo a través de una empresa farmacéutica, una de las más grandes del mundo, que es Johnson Johnson. Tú debes Ya, conocer sí. esa empresa. Sí, la conozco. Se hizo se convocó a 1000 profesionales en la salud, ya hace muy poquitos días, para hablar sobre la salud mental en tiempos de pandemia. Este fue un encuentro virtual. Y las Ya, conclusiones, te las sí, voy a dar yo ahora y tú las puedes desarrollar, por son las supuesto. siguientes. La pregunta que se hicieron es si la humanidad está preparada para un impacto que no tiene precedentes, primero, Ujú. ¿cierto? Que produce un enorme sufrimiento psíquico a causa del padecimiento de la enfermedad, la muerte de familiares y amigos, Así el es. desempleo, la economía mundial, entre otros factores. Deriva todo lo anterior en estados de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y el abuso de alcohol y drogas. Tal cual. Aparte, yo voy a añadir la violencia intrafamiliar. Sí, pues. Eh, Buen punto. Acuérdate la que conversamos gente, sobre eso. lógico, y la gente se siente desesperanzada, y en el ámbito de los profesionales de la salud se ha visto muchos suicidios por la Sí. depresión. Estas son las principales conclusiones que sacaron de este encuentro virtual con 1000 profesionales de la salud, fíjate. Y otro tema que es re importante tiene que ver con las noticias también, y ahora te dejo para Sí. que tú lo desarrolles, son las fake news o noticias intencionalmente falsas para Así es. provocar miedo en la población. Entonces, la cosa es súper seria por ese lado y está Sí, claro. derivando al final en Ujú. suicidio, fíjate. Sí. A ver, tengamos presente lo siguiente. Una cosa puede que nosotros deberíamos sentirnos muy contentos porque hace varios programas tratamos exactamente lo que está planteando estas personas que son militantes profesionales. Vale decir que aquí nosotros, chilito, chico nomás, ¿eh? Pero sin embargo logramos pensar en grande de que lo que se dijo ahí nosotros ya lo habíamos planteado. Esto en el fondo nos agrada ¿en qué sentido? De que nos están dando un refuerzo de lo que habíamos planteado. Y por otra parte, me chiste, siendo comprobar de que hay problemas tan severos como la depresión, la angustia, la ansiedad, las fobias y todo lo que ello conlleva. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es cierto, el encierro, y lo dijimos en esa oportunidad, provoca sensaciones inclusive como de tipo fóbico, de encierro fóbico, es sentirse encerrado, una claustrofobia. Pero también hablamos de algo importante, que según la distinta personalidad era también cómo reaccionaba cada uno en particular. Ahora, Claro, si uno lo toma la esto capacidad para resistir, resiliencia puede ser, ¿no? exactamente. Entonces, resistir por una parte y la resiliencia a posteriori, por supuesto, tiene toda la razón en eso. Entonces, y nosotros en esa oportunidad hablamos justamente de la distinta personalidad y cómo cada uno iba a reaccionar de distinta manera. Pero hay una cosa importante que desde el punto de vista de la psicología social que se llama contagio. Vale decir, la noticia, la información que tú recibes, ya te después la conventa en tu casa con la persona que te acompaña, si es que te acompaña, o si no, con la persona que tú llamaste. Y entonces se está potenciando eventualmente la ansiedad con respecto a la incertidumbre que se le ha mencionado a todo el mundo. Entonces, frente a la incertidumbre surge mucha ansiedad y mucha angustia de no tener claro un límite de cuándo esto se va a terminar. Y ahí, por supuesto, las reacciones depresivas, que son la primera cosa, vale decir, frente a un problema grande, la persona puede ser totalmente normal y sana y sin embargo va a reaccionar eventualmente con depresión, con ansiedad. También tenemos entonces la persona que sí tenían previo antecedente de depresión, esto se le va a desencadenar con Se mayor agudiza razón. más todavía, claro. Exactamente, ¿te fijas? Pero Y aquí no te agrego una cosa más. Entonces aquí entonces se da también personas que tienen como una rebeldía. Somos muy latinos nosotros, no nos gusta que le pongan reglas. Entonces aquí en Chile pasó eso, como en otras partes del mundo, en Italia también. Entonces que no respeta, por así decirlo, los límites. es que Ahí desafía la autoridad. es imposible, Giorgio, respetarlo, y te cuento por qué. La cuarentena, si bien es cierto, es el camino adecuado para manejar esta Así es, pandemia, así es es. impracticable en nuestro país. ¿Por qué? Porque
según los ingresos socioeconómicos, el Sí, 75%, mira, te voy a dar cifras redondas para que la gente entienda muy bien. eso, Entonces, el 80% de la población chilena, el sí, 80%, gana hasta 800.000 pesos mensuales. ¿Se sí, entiende, no? sí, sí, Si son 4 o 6 personas las que componen ese grupo familiar, tú le descuentas la locomoción, los remedios, el colegio y los gastos propios de la casa, la alimentación, qué sé yo, sí, claro, ¿cuánto queda? alimentos, No alcanza. Por lo tanto, el 80% de la población chilena trabaja para comer. Es imposible que tú los dejes en la casa. Si a eso tú además le sumas que hay 77.000 familias que viven en campamentos, es imposible aislar a los mayores y decirle a las personas quédense en su casa viviendo en 18 metros cuadrados, que son las típicas casas del hogar de Cristo. Y si además le sumas tú a las personas que viven en departamentos de 40 metros cuadrados donde viven uh, 6 u 8 personas, es un desastre. es imposible ejercer la cuarentena en nuestro país, siendo que es el camino adecuado, es el camino Así es. correcto, pero es impracticable. Por lo tanto, tú vives en un sector acomodado, tú tienes metros cuadrados, tú puedes estar tranquilo. Pero la inmensa mayoría de los chilenos no pueden hacer eso. Además que tú tienes tus ahorros, eres exitoso, te ha ido bien en la vida, puedes aguantar 6 meses, un año y medio sin trabajar por último. O por último lo haces tú a través del Internet. Pero la gente, la gran mayoría, no puede hacerlo. Tiene que salir a trabajar para comer. No te digo para cambiar el auto, para comer. Por lo tanto, en Chile y en Latinoamérica se Sí, agudiza más peor, el asunto todavía, mucho peor es todavía. peor, las cuarentenas no pueden funcionar, es imposible. Claro, ahí tú estás tocando un tema re importante, entre salud y economía. ¿Ah? Entonces ahí me llama la atención que los políticos dicen, no, esto es un problema político. ¿Ah? Me llama mucho la atención con que simpleza, digamos, y de ver ciertos temas. ¿Ah? Es cuestión, como dijo alguien, abrir la billetera. Bueno, es un tema que lo vamos a tratar en otro momento. En este momento, desde el punto de vista de la salud, que es lo que más a mí en lo personal me interesa, yo estoy absolutamente preocupado, igual que tú, de las personas que efectivamente viven al día, por ejemplo, que pasa todas las personas oye, que son los que ganan la propina, incluso en los restaurantes la propina, muchos de hecho yo entiendo, algunos de ellos yo vivo de eso prácticamente, porque el sueldo base no me alcanza, pero Lógico, con la propina me va muy bien, inclusive gano mucho. Hay inclusive las personas que cuidan los autos, o sea, hay un montón de personas que esas personas están realmente, sí, eso están en la pobreza, hay que decirlo. lógico. Entonces están efectivamente con dificultades muy serias. Uno Pero al escucha, mismo tiempo, ¿sí? perdón, ¿Perdón? bien, bien cortito, uno escucha Sí, sí. relatos permanentemente en la radio y en la televisión de personas que han vivido dignamente toda su vida en las áreas que tú estás mencionando. Restaurantes, Sí, ellos son garzones, ¿cierto? Y con la eso. propina viven muy bien, han criado sus hijos, etcétera, etcétera. Pero como se cerraron los restaurantes demasiado tiempo, Claro. esta gente ha tenido que salir a mendigar, a pedir plata. Me Así es. dicen, yo nunca me había visto una situación tan humillante como esta, pero tengo que llevar comida para mi casa y tengo que pedir plata, limón en la calle. O sea, esa es la situación actual. Es verdad lo que tú dices. Ahora también tenemos que ver la otra cara de la medalla, que afortunadamente no son tal vez todo lo necesario. Apareció gente que empezó a colaborar, sobre todo en las poblaciones, que hacen ollas comunes, que digamos, se presta para entregar comida, etcétera, y está pidiendo que nosotros dieron una cuenta una vez, le ayudemos a ellos para a su vez seguir cocinando para las personas que están ahí. O sea, también ha habido gente, por ejemplo, que ha sido muy generosa en preocuparse de la comida y hay una persona que se ha dedicado inclusive a hacer el equivalente al Banco Alimento, que fue una idea del padre Baldosati, que la comentamos aquí hace mucho tiempo atrás y que Ingram la tomó y la desarrolló muy bien. Y ahí pues son toneladas de comida que la están repartiendo. Pero tal como tú dices, igual es un problema real, no lo podemos tapar aunque le demos toda la comida que hay. La angustia sigue subsistiendo, porque dice, bueno, una vez que termina esto de las cajas, después qué va a venir. Entonces tenemos, fíjate, las soluciones, obviamente plantea la primera cosa que, aunque te parezca raro, es científicamente válida, que es la selección natural. O sea, las personas que tienen capacidad interna, así de tener todo el organismo sano y que tenga su vez la defensa, eso entonces no lo va a matar. Lo puede infectar, pero no matar. Porque hemos conversado hoy día justamente con un gran especialista que lamenté mucho tú no pudieras participar ahí, que es Filippo Pacciarini, que es lo mejor que hay en este minuto dentro
de todo lo que son estas pandemias y los virus, y él dijo, el virus per se no es mortal, depende en qué organismo caiga. Eso es re importante tenerlo presente. Entonces, Qué es muy triste, infeccioso. qué triste llegar al final Eso. a la conclusión de que la selección natural es la que va a determinar si una persona vive o muere. Mira que... Es terrible. Eso no. Pero, Entonces, la otra cosa, pero qué real, ¿ah? Qué sí, real. pues lamentablemente real. ¿Cuánta gente se ha muerto? Selección natural, lamentablemente. Entonces, ahí yo pregunté, yo tenía algunos antecedentes de Italia, pero me lo confirmó. Dice que en Italia, para que lograr, igual que en Chile, que no le tomamos mucho el peso, se desarrolla, dice, ahí no hay un problema de pobreza, así de hambre, no hay. Pero la gente igual salía a la calle, aun cuando no necesitaba realmente trabajar tan inmediatamente, pensé que era una necesidad obvia. Pero lo que lograron ahí, cosa que nosotros habíamos pensado hace mucho tiempo atrás, a lo mejor no lo recordamos, es que era muy importante, dijo, que donde los italianos tomaron conciencia cuando empezaron a mostrar la cantidad de camas, a mostrar camas con la gente enferma, con respiradores, etcétera, que apenas se pueden mover. Entonces, mostrar una y otra vez de lo grave, decir, pero así con gran hilera de camas que hay gente enferma y gente despidiéndose antes de morir con un teléfono. Entonces, ¿dónde están despidiéndose de los suyos de esa manera? Dice que eso fue Ahora, lo único. lo importante que hay que añadir a lo que tú dices es que la población italiana es bastante mayor y las personas mayores, por supuesto, tienen enfermedades asociadas a la edad, ¿cierto? Claro, claro. Quiero Entonces, agregar por eso el impacto fue muy violento en España, sí, en Italia. Esa claro, es una de las razones también. claro, pero dice que cuando vieron, mostraron tanta gente mal, tanta gente que se muere, entonces dice, mire, hoy día se murieron 1000 personas y empieza a mostrar una cosa importante que aquí nunca la hemos visto, fosas comunes, dice, Claro. lamentablemente nos vamos a echar. Bueno, el mostrar eso ha significado un impacto que los italianos empezaron a cambiar. Dije, oye, esto en realidad es serio, empecemos a cuidarnos, por lo tanto, empecemos a respetar lo que nos están diciendo. Y yo quiero mostrar esto porque me pareció una cosa que conversando justamente con Filippo Pacciarini llegamos a un acuerdo que eso parecía una cosa de la comunicación importante. Sí, pero en Chile el impacto es menor en ese aspecto, porque en Italia y en España morían 1000 personas diarias. Claro, pero si tú muestras, Acá en por Chile no ejemplo, vemos eso, nosotros vemos que están muriendo 70 personas diarias, es mucho claro, igual, justamente claro, porque es una población bastante más joven y en sí, ese aspecto resiste mejor este virus. Ahora yo tengo también un par de observaciones con respecto a las noticias, porque también aquí hay un tema que no está muy especificado y esa relación con que una persona murió con coronavirus o por coronavirus. sí, También ese asunto hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que murió con coronavirus y no por coronavirus estaba dentro de la estadística de las personas que tienen que morir por hipertensión, por, así es, claro, 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 por obesidad, por ataque al corazón, por una serie de razones. Entonces, efectivo, porque eso nosotros efectivo, sabemos efectivo. que este virus es un virus demasiado débil, de alta Ujú, propagación, pero muy débil. Por lo así tanto, no sé es, si los números de muertos son todos consecuencia del coronavirus. Ahí hay algo que no está aclarado y yo creo que ni siquiera el ministro de Salud sabe muy bien cómo está funcionando esto porque todos los días tenemos que aprender algo nuevo con respecto a este asunto, algo absolutamente eh, que aleatorio. no lo habíamos visto nosotros anteriormente, salvo lo que ha ocurrido hace 100 años atrás, con otros virus, digamos, de Sí. igual intensidad, pero esto es bastante nuevo y estamos en error y ensayo permanentemente, aprendiendo. Claro, lo que pasa, pues, que tú dijiste una cosa importante. Mira, cualquier ministerio, cualquier ministro lo puede manejar todas estas cosas simultáneamente, aunque tenga un equipo, porque aquí habría que dedicarse a alguien solamente a analizar los datos día a día, que son bastante complejos por la razón que tú estás diciendo. Nosotros en un momento terminado lo conversamos off the record, no alcanzamos a decirlo aquí. Cuando salió la estadística, por lo menos dijimos, un momentito, la estadística la está dando en este minuto el Instituto de Estadístico, no estadístico, ¿cómo se llama? Donde se ve el carnet, después tú lo cortas. ¿Registro civil? Identificación, claro, el registro civil, pero el registro civil colocó todos los muertos. Entonces ahí se colocaron tanto lo que tú señalas, que son Claro, por
y lo otro que no son por, sino que es con. Entonces las lógico. cifras son muy diferentes. Entonces ahí echaron Pero mucho perico con la el impacto estadística. que causan en la ¡Uh! sociedad es tremendo. Tanta gente Claro. está muriendo y a lo mejor es parte de la estadística la gente que se muere todos los años por distintas enfermedades de Bueno, base. claro, eso es lo que justamente dijimos en esa oportunidad off the record, es que también dijimos, bueno, ¿cuántos mueren al año anterior antes del coronavirus? Y ahí tenemos una cifra de base para poder comparar. Pero cuando se mezclan todo esto, ahí es donde quedó una gran dificultad para interpretar los datos. Pero al mismo tiempo, es tanta la información de un lado a otro y además personas quieren cambiar el método, es complicado. La estadística, yo lo repito aquí lo que dije todas las veces, la estadística, analógicamente, haciéndose una analogía, es igual que el bikini. Muestra mucho, pero siempre esconde lo esencial. Claro, perfecto, Sí, perfecto. entonces es muy difícil dar la interpretación y un Pero montón de otras cosas. el tema es el siguiente. Si nosotros persistimos con las cuarentenas, porque entiendo que ahora se van a alargar las cuarentenas, va a provocar un tremendo impacto en la economía, que ya está provocando, Aumentar. por supuesto, por supuesto, Fuerte, fuerte, fuerte. por supuesto. ¿Y qué pasa si no tienen un impacto real en la salud de las personas? Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? O sea, con un sentido realista, tú acabas de decir que este asunto es de selección natural, eso es brutalmente cierto. ¿Y por qué no sinceramos también que las cuarentenas son impracticables en nuestro país? Por las razones que acabamos de dar. Y no destruimos la economía. ¿Por qué no dejamos que las personas salgan? Les enseñamos, les damos mascarilla, les pasamos guantes, el distanciamiento social, que se lave las manos permanentemente. ¿Por qué mejor no salimos a trabajar? O que la gente mayor se quede en las casas, ¿cierto? Y la fuerza laboral joven que salga a trabajar. Pero vamos a destruir la economía. ¿Por qué? Porque si se destruye la economía, eso es muy bueno para ciertos sectores políticos de extrema izquierda radicales que utilizan el hambre y el sufrimiento de las personas para fines propios. Ya sabemos. Entonces, ¿qué es peor? A ver, bueno, pero por otra parte, oye, si están todos enfermos, no hay economía igual, digamos. Entonces, tenemos que tener una ponderación. Ahora, yo quiero retomar lo que tú dices desde otro ángulo. Yo creo algo que significa, en este caso, la educación, la capacitación. Aquí estamos viendo que la gente, y lo he visto yo mismo personalmente, a un momento determinado, gente que anda sin mascarilla. Yo tuve que ir a la farmacia, ¿cierto? Con permiso, autorizado, y llegó una persona sin mascarilla, y me hicimos con una niñita. Le dije, oye, señor, se le cayó la mascarilla. Ay, perdón, me dijo, sí, pero me doy cuenta que a otro le importa un raro. Entonces tenemos que cambiar la actitud, o sea, el comportamiento frente a eso. Yo diría personalmente, si la gente toma conciencia de la gravedad, que cuando sale sin mascarilla o que está con un montón de gente, va y realmente no cumple con esta norma que tú mismo estás señalando, lo más probable es que se va a enfermar, pero lo peor de todo es que nos va a contagiar a todos. Giorgio, Mi hija, espera, una yo, cosita chica, sí, por una favor. cosita chica. Claro, mi hija Consuelo fue, ¿cierto?, a comprar al Jumbo y vio lo siguiente: gente, no mucha por suerte, dándose besos a través de la mascarilla, porque hacía tiempo que no se veía. Ahí estamos viendo una irresponsabilidad en términos de no tomar el peso de que esa persona puede contagiar a otra y esa persona puede contagiar a otras más. Y no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico o No, cultural. nada que ver, no, 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 Yo no lo he tiene nada visto que ver. en gente No, bastante pudiente, ya que anda sin sí, mascarilla, no creo en esta cuestión ¿eh? y bueno, que toma distancia, no tomo distancia. Es, Tremendamente es, irresponsable. Salgamos a trabajar con las medidas eso. adecuadas, pero no estemos confinados, menos la gente joven que es la fuerza laboral del país. Ellos tienen que salir a trabajar. O sea, encuentro Claro. hasta irresponsable dejarlos en la casa, que tampoco se quedan en la casa. No, evidente. Entonces, No, ¿por qué no, no no. sinceramos este asunto y Sí, decimos que, sí. si bien es cierto, la cuarentena es el camino, pero es impracticable en nuestro país? ¿Por qué no lo sinceramos? A ver, no, es impracticable en cualquier país. Ahora, lo que yo he visto, desgraciadamente no me acuerdo de los países donde, inclusive aquí en nuestro Chile, hay un sector donde realmente ya no hay contaminación y no hay coronavirus. Vale, si tomaron las medidas de resguardo, entonces donde fueron con mascarilla, mantuvieron las distancias, si nosotros cumplimos con esas normas, de verdad, yo creo que podríamos salir a trabajar, de verdad. Pero Si lógico, yo me cuido, tú te cuidas y todos nos cuidamos, no hay peligro.
pero está justamente esa persona, ¿cierto? Como estamos conversando, de que le da lo mismo, incluso no cree, hasta llegaron a decir una vez, estoy viendo ahí en WhatsApp, que están diciendo, no, esto es un problema de la derecha, no, es un problema de la izquierda, como que ellos han fabricado por lo menos que el virus. Aquí en Claro. Chile es la cosa más absurda. Entonces hay mucha, desgraciadamente, noticias falsas, que es el otro tema que tú quieres tocar y que me parece muy delicado, de Noticia cómo, falsa dirigido a apanicar a la población. Y así eso es, genera la salud mental de malísima que estamos inmediato. viviendo a nivel mundial hoy día, que Sí, es a deriva nivel en mundial. ciertos sectores en el suicidio. Entonces, el tema Claro, es tremendamente complicado y es tan complicado, bueno, que se hizo este seminario virtual sí. con estos 1000 profesionales de la salud y llegaron a conclusiones bastante dramáticas. Están todas, están todos los trastornos mentales hoy día en nuestra sociedad como producto de esta pandemia. Todos. Claro, no es inevitable, pero partamos también de una premisa que le hemos dicho varias veces en estos programas contigo. Chile ya tenía una mala salud mental. Y Efectivamente. hay un porcentaje donde es la tercera ciudad del mundo, que tiene la peor salud mental. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo vamos a volver a repetir. Entonces, colocando de hecho de eso, más allá de la depresión, que son el estrés, son las enfermedades psicosomáticas, que en la estadística no se toman en cuenta. Por ejemplo, dolores de espalda, te fijas que la persona que de repente casi que no se puede mover, y entonces no está considerado como que detrás de eso en el fondo hay una depresión encubierta, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hacen que la cifra sea alta. Nos gana lejos, realmente, Corea del Sur, por el exceso de trabajo que tiene ahí. Y ahí mueren las personas por el exceso de trabajo. Trabaja 10 horas diarias, 12 horas diarias para ganar más, y entonces después ganan un montón de horas extra y mueren de lo que se llama el haroshi, es decir, le da realmente un infarto. Aquí en Chile estamos muy lejos de eso. Mm. No estamos con ese ritmo de trabajo, pero lo comento como un paréntesis nomás. No, pero Entonces, hay personalidades trabajólicas, ¿ah? eso es, claro. Y no son Sí, pocos. no, no, Lo que no, pasa no, no, que, bien. lo que, pasa que en el lejano oriente, Sí, Japón, se da sí, con mucha frecuencia, pero acá también hay sí, gente trabajólica que es capaz de sacrificar su salud en aras de prosperar. eso es tal cual, Y yo lo es tal entiendo un cual. poco, ¿ah? Y yo lo No, es entiendo un verdad. poco. No, pero que al final, O oye, sea, vale la no, pena no vivir es, no es para trabajar. criticable. No es No, pero criticable. Y por último, la libertad individual de hacer de su vida lo que sí, uno pero, quiera. pero, Pues. pero en el fondo tú vives para trabajar. ¿Y dónde está la libertad de disfrute? Todo eso se pierde mucho, Pero cosa es que que hay gente que nosotros disfruta trabajando. Yo me considero un trabajólico sí, sí, pero y ojo, ejerzo mi libertad de acción. claro, ¿Me pero ahí fijas? yo no te voy a ¿Quién me meter en puede criticar? ¿Quién aprieto, me puede no te criticar? voy a poner en aprieto ahí. Porque si le pregunto a tu señora, a tus hijos, ahí creo que me dirían una cosa muy distinta a la que tú me estás diciendo hoy día, perfecto. Tú estás feliz, pero no sé si están felices. Cierro Sí, el no, sí, paréntesis. No, volvamos a lo nuestro, volvamos a lo nuestro, volvamos a lo nuestro. ¿Cierto? Que aquí, en este momento, tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un índice de suicidio previo a esto. Entonces, tenemos que compararlo con los años naturales que estaban antes, cuántos suicidios se producía y cuántos suicidios se pone hoy día. La persona, ¿cierto? Que tiene cierta característica de personalidad, que no tienen una estructura fuerte, un yo fuerte no lo tiene, se empiezan a desesperar y la desesperanza produce en un momento determinado la situación de que ya no va a resolver el problema, entonces frente a la desesperanza sin salir, opta en un momento determinado por el suicidio. Pero también hay suicidios que eran previos, me explico. Personas que ya tenían de alguna manera idea suicidia o ideación suicidia, donde esto, por así decirlo, lo catapultó, ¿vale? Siento como que en el fondo de alguna manera lo catapultó, ¿vale? Decir, como que esto de alguna manera le hizo Le más, gatilló. esa es la palabra exacta, lo gatilla, y entonces tenemos una cantidad de índices que no sé cuántos son por la enfermedad y cuántos son por la enfermedad previa que yo tenía. Aquí tenemos que Sí, claro. considerarlo, que son diferentes. Entonces nos vamos a manejar todos los mismos sacos. ¿Sabes cuál es el problema, Giorgio? Que no sabemos cuándo va a terminar esto. No tenemos ninguna certidumbre con respecto a esta pandemia, si se va a acabar en un mes, 2 meses, si vamos a poder salir a trabajar o no vamos a salir a trabajar. Con una caja de comida a las personas más vulnerables, tú no los vas a tranquilizar porque le llegó una No, caja de comida, pero ¿cuándo le llegará la no, otra? ¿Me claro, fijas? claro, claro. Claro, Entonces, ahí, entonces, la incertidumbre es lo que sí, está sí, generando una salud mental, pero paupérrima en nuestro país, porque no así es. sabemos qué está pasando, qué va a pasar.
Si el día de Claro, mañana, si el día de mañana se van a contagiar, no se van a contagiar, se van a morir, no van a morir. Porque la muerte hoy claro, día está a la vuelta de la esquina. así A es. mi juicio Así es. no, pero según todos No, los medios de comunicación sí. sí, pero espérate un poco. Lo que pasa es que aquí también hay un temazo grande Mucho que pánico, no, no, no me no vamos a gusta tocar vivir eso, ese. pero pasa con los menores, con los niños. Eso Sí, es pues, otro tema re importante de cómo podemos de alguna manera manejar la situación de es un angustia de los temazo niños. eso. Sí, pues de repente entre los 4 y los 5 años hablan de la muerte y como se habla de la El Tata se muerte, va a morir sí, y el Tata... Ah, entonces esa cosa hoy en día es mucho más angustiante que en otro momento no estando esto. Ahora, yo creo otra cosa. Nosotros tenemos que aprender a vivir actualmente con estas alteraciones de enfermedades, lamentablemente. Hasta tanto que salga la vacuna, que se va a demorar un tiempo bastante largo todavía para que venga claro, todas las pruebas que significa la confirmación y la aceptación de lo que pasa en ese minuto, que es realmente efectiva. Pero ¿qué hay? Que en este instante tenemos a su vez de que las personas y Chile, el mundo, tiene que aprender que ya han venido otra pandemia. Lo que pasa nunca tan fuerte como esta, sin lugar a dudas. Y aunque la controlemos, va a estar presente. ¿Ya? Solamente se han logrado terminar definitivamente la viruela, gracias justamente a la vacuna y un montón de otras cosas. Y así se claro. están terminando alguna enfermedad. Pero de ahí a que terminemos con el coronavirus significa, en el fondo, colocar vacuna y durante varios Sí. años hasta que de repente logremos terminarlo. Y todo esto en la medida que nosotros asumamos que es un tema natural, pero Sí. sabemos que no es natural. Y hay antecedentes ya más que suficientes como para determinar que esta es una guerra biológica. ¿Por qué te lo digo? Porque los últimos antecedentes que existen dicen que en enero de este año 2020 ya los chinos sabían de esta pandemia que venía. Uh-huh. Por lo tanto, prohibieron a los habitantes de Wuhan ir a Pekín o a Shanghái. Sí. Cerraron Wuhan, pero no la cerraron para el resto del mundo. Los habitantes de Wuhan no podían ir dentro de las ciudades de China, pero sí podían ir a Italia, Sí, podían ir a claro. España, Sí. podían ir al resto del mundo. Sí. Ellos tenían la información y recién en marzo, 2 meses después, 3 meses después, fue a principios y a finales de marzo, recién la OMS, ya frente a una situación que era imposible de ocultar, dijeron tenemos una pandemia, pero ocultaron 3 meses, Giorgio. Claro, 3 meses esa pandemia, 3 meses, y eso generó una cantidad enorme de muertos. Por lo tanto, la incertidumbre con respecto a las medidas que va a tomar Occidente con China también genera una incertidumbre gigantesca. No sabemos lo que va a pasar aquí. claro, ahí tenemos una cosa re importante cuando existen estos países donde tienen la censura como una cosa muy fuerte, un arma muy fuerte. Entonces perdón, son eventualmente naciones que cierran su información e inclusive hay una cosa que nos consta ya salió eso a luz. La persona que descubrió esto misteriosamente murió, digamos. El Puede que médico haya muerto de Ian, coronavirus y puede que no, ¿te sí, fijas? Y claro, ahora hubo también una enfermera que también denunció algo, también desapareció del mapa. sí, claro. Puede que sea enfermo, puede que no. O sea, parece una manera brutal de ocultar la información, que es la que más oculta, sobre todo en Corea del Norte. Esos son dados para Sí, ocultar todo. claro, sin lugar Pero a dudas. tenemos presente entonces lo que tú dices, hablamos muchas veces de la libertad. Sí, pero la libertad está restringida en estos países y es bueno que la gente sepa a que si pasa ciertas cosas se oculta hasta que ya no le queda más, digamos. Y si tú, Es decir, se acaba esta pandemia o se mitiga esta pandemia, viene la pandemia de la violencia, que ese sí, asunto no va a parar. Pero no, también está la incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar en términos geopolíticos a nivel mundial, por con lo que supuesto. acabamos de mencionar. Entonces, hay tanta incertidumbre y yo creo que el mensaje es que tenemos que aprender a vivir con la Sí, incertidumbre permanente. así Ya es. las cosas no son como antes, No, voy a repetir la palabra, había certidumbre, ¿cierto? sí. No pasaban muchas cosas en un año, sobre todo en tu época, pues, Giorgio. No, ¿Ya? Yo recuerdo que pasaba 1, 2, 3 años, no pasaba nada, ahora los eventos se van sucediendo casi inmediatamente, uno, otro. Y el mensaje es ese, o sea, aprender a vivir con la incertidumbre.